Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver el tema relacionado con nuestro tercer módulo, que es de acciones correctivas. Ya ayer, pues, que vimos lo relacionado con lo relacionado con la no conformidad y ya teniendo claro este concepto, entonces el laboratorio, pues, o cada vez que nos generen una no conformidad, nosotros como laboratorio debemos entonces emprender acciones para afrontarla según pues lo que nos pide el requisito 871 de la norma y pues estas acciones tienen el nombre de corrección o de acción correctiva. ¿Todos me están escuchando? ¿Me escuchan? Me dicen que hay personas que no me escuchan. ¿Me están escuchando? Sí, Jenny, yo te escucho bien. Sí, sí. Ah, es que están escribiendo en el chat que no escuchan. Bueno, una persona, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces no soy yo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener entonces claro es aclarar la diferencia entre lo que es una corrección y una acción correctiva. Una corrección generalmente es la primera reacción que tiene el laboratorio para controlar y pues corregir lo que llevó a cabo o lo que hizo que se generara esa no conformidad. Para aplicar una corrección no es necesario realizar un análisis detallado de la no conformidad, sino simplemente hacer una corrección de manera inmediata de eso que nos llevó a que se generara la no conformidad. Mientras que las acciones correctivas siempre van a necesitar de un análisis y una revisión detallada de la no conformidad. Una corrección busca eliminar solo lo que está mal. Es decir, lo no conforme. Mientras que la acción correctiva lo que busca es corregir, perdón, lo que busca es eliminar, no corregir, sino eliminar la causa de esa no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en ninguna otra parte. ¿Qué nos pide la norma ISO 17025 en su versión 2017? Nos dice que el laboratorio debe, que cuando ocurre una no conformidad, el laboratorio debe emprender acciones para controlarlas y para corregirlas, incluyendo el tratamiento a sus consecuencias. Asimismo, tanto el análisis de causas como las acciones correctivas deben ser implementadas teniendo en cuenta las consecuencias que pudieron traer que se haya materializado esta no conformidad, tal como nos lo pide el requisito 871A, donde nos dice que también tenemos que hacer frente a las consecuencias. Y si es necesario, y si es necesario también tenemos que actualizar lo que son los riesgos y las oportunidades, así como si se requiere hacer modificaciones que se consideren necesarias para el sistema de gestión. Las acciones correctivas entonces deben ser apropiados al efecto de la no conformidad detectada. Esto refleja lo que les decía en la primera sesión de lo relacionado con el enfoque basado en riesgos y finalmente pues el laboratorio también debe mantener esos registros de esas no conformidades con sus correcciones y acciones correctivas correspondientes. Entonces aquí podemos ver de manera desglosada qué nos pide el requisito 8.7 relacionado con acciones correctivas. Como podemos ver, es como un paso a paso, es como ese orden que nosotros tenemos que tener para poder gestionar de manera apropiada una no conformidad. Entonces, cuando ocurre la no conformidad, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es reaccionar ante ella y hacer las correcciones, teniendo en cuenta también las consecuencias que pudo traer el hecho de que se haya presentado esa no conformidad. Tenemos que evaluar esas necesidades de las acciones para eliminar las causas de la no conformidad. Entonces es importante que tengamos en cuenta que una cosa es hacer la corrección y otra cosa es que las acciones que nosotros vamos a plantear en nuestro plan de acción son enfocadas a eliminar la causa raíz de la no conformidad. Esto con el fin de que no vuelva a ocurrir ni que tampoco se nos vaya a presentar
en otra parte. Esto pues cómo lo hacemos haciendo una revisión exhaustiva de esa no conformidad, analizándola de manera detallada, determinando las causas que originaron la no conformidad, y es importante que también hagamos una evaluación y determinemos si existen no conformidades similares, o sea, si ya se nos han presentado que potencialmente podrían llegar a ocurrir, porque puede que me hayan detectado, no sé, la no conformidad, una no conformidad relacionada con, yo qué sé, cartas de control en el área de físico-químico, pero seguramente si yo tengo que analizarlo y ver si eso también se me puede materializar, no sé, en el área de cromatografía, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es importante también hacer ese análisis y ver si es probable que eso también se me pueda presentar en otros sitios. Y lo que yo les decía ayer, también es importante pues determinar si se han presentado o si existen no conformidades similares, es decir, si en el pasado ya se me han presentado hallazgos de no conformidad relacionados con ese requisito que quizás me encontraron una no conformidad el día de hoy. Después de que yo haya realizado pues todo ese análisis de la no conformidad y haya determinado sus causas, entonces yo tengo que implementar cualquier acción necesaria. Cuando nos dice implementar cualquier acción necesaria, es decir, yo tengo que hacer lo necesario y todo lo necesario para poder eliminar la causa o esas causas raíces que dieron origen a esa no conformidad. Después de que yo haya implementado esas acciones, ahí no termina la no conformidad. O sea, eso por lo general es un hallazgo muy recurrente en auditoría y es como ya terminé de implementar mi plan de acción, entonces damos por cerrada la no conformidad y listo. Ahí no termina. Tenemos que hacer una revisión de la eficacia de esas acciones correctivas que nosotros tomamos. Y esa revisión de la eficacia se hace un tiempo después de que se haya ejecutado en su totalidad el plan de acción, porque yo lo que quiero ver es que si en efecto esas acciones que yo tomé fueron apropiadas para eliminar esa causa raíz, y tengo que evaluar que fueron lo suficientemente eficaces y demostrar que en efecto esa no conformidad no se me ha vuelto a presentar, ni tampoco se me está presentando en ninguna otra parte del laboratorio. Y si también al implementar esas acciones correctivas se requiere que yo actualice esos riesgos y esas oportunidades, debo hacerlo, porque quizás también fue que de pronto cuando se me materializó esa no conformidad, quizás yo ya no lo tenía contemplado como un riesgo, o quizás sí lo tenía contemplado, pero falló alguno de los controles y eso fue lo que me dio origen también a una no conformidad. Entonces es importante que también se actualicen esos riesgos y esas oportunidades. Y si fuera necesario, pues también realizar los cambios que se consideren necesarios al sistema de gestión. Y el sistema de gestión no es solamente la parte documental, sino es todo lo que, o sea, en su conjunto, cómo está funcionando el sistema de gestión. Si es necesario, pues tenemos que hacerle los cambios respectivos. Y finalmente, pues lo que nos dicen es que pues todas esas acciones pues deben ser apropiadas al efecto de la no conformidad encontrada. O sea, lo que yo quiero es eliminar esa, no solamente la causa raíz, sino también que esos efectos que me trajeron como consecuencia la materialización de esa no conformidad también sean tratados de alguna manera. Y pues finalmente debemos tener evidencia de todo este tratamiento de la acción correctiva. La norma nos habla explícitamente la generación de acciones correctivas en los siguientes casos. Entonces hay 4 numerales de la norma donde nos hablan explícitamente que donde me llegue a pasar eso, tengo que generar acciones correctivas. Entonces en el 7.10.3, que es el relacionado perdón, con trabajo no conforme, nos dice que si ese trabajo no conforme podría volver a ocurrir o existe duda de las operaciones, del cumplimiento de las operaciones en el laboratorio, en ese caso es cuando entonces tenemos que implementar acciones correctivas.
En el 711.3e, que está relacionado con el control de datos, nos dice que debe incluir un registro de los fallos del sistema y el registro de acciones inmediatas y correctivas apropiadas. Es decir, cuando nosotros por lo general estamos trabajando con softwares en nuestro laboratorio o equipos que traen sus propios softwares y estos presentan fallas, tenemos que tomar acciones, registrar esas acciones que nosotros tomamos en el momento inmediato que se presentó y adicionalmente tomar las acciones correctivas apropiadas. En el 882, que también que es el relacionado con auditorías internas, en el literal nos dice que nosotros debemos implementar correcciones y las acciones correctivas apropiadas sin demora indebida. ¿Y qué quiere decir esto sin demora indebida? Es decir, que yo tengo que plantear esas acciones de manera inmediata, es decir, tengo que tratar esas no conformidades de manera inmediata, porque muchas veces también, sobre todo las internas, de hallazgos de no conformidad de auditoría interna, cuando uno hace evaluaciones, se da cuenta de que hay no conformidades que llevan abiertas 1 año, 2 años, acciones correctivas que llevan abiertas ahí, como que bueno, no, que como es de la auditoría interna la tenemos ahí, no, ¿sí? Acá en esta norma nos dice que tenemos que ser sin demora indebida, es decir, lo más pronto posible tenemos que ejecutar esas acciones. Y en el 892F, que está relacionado con lo de las revisiones por la dirección, nos dice que durante las entradas se deben registrar y se debe incluir información relacionada con las acciones correctivas. Es decir, es una de las entradas que nos piden para esa revisión por parte de la dirección del laboratorio y es todo lo relacionado con las acciones correctivas. Entonces, no es simplemente dar un número y decir, sí, se nos presentaron 10 acciones correctivas y tenemos 9 cerradas. No, no es solamente hacer ese tipo de análisis, sino decir también como cuáles fueron los orígenes de esas no conformidades y si esas acciones correctivas que nosotros implementamos si fueron eficaces en su ejecución. Entonces aquí ya les quiero mostrar en este cuadrito cómo se trataría entonces una no conformidad. Una vez identificada la no conformidad, como les decía ayer, las no conformidades se pueden identificar de diferentes fuentes, tenemos que entonces abrir una acción correctiva, es decir, tenemos que empezar a tener algún tipo de registro de esa acción correctiva en el formato que tengamos en el laboratorio para tal fin. Puede ser un formato físico, digital, en softwares especializados, bueno, como el laboratorio lo quiera plantear. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Investigar y evaluar la no conformidad. Es decir, tenemos que hacer una investigación un poco más exhaustiva de evaluar y con base en las evidencias que nos presentan, analizarla de manera profunda como qué es lo que se nos está, qué fue lo que se nos presentó y qué evidencias tenemos para que soporten esa no conformidad. Posteriormente tenemos que realizar la revisión tenemos que realizar el análisis de causas de esa no conformidad, lo cual conlleva una gran responsabilidad, pero es en esta etapa donde se cometen más errores por no contemplarse métodos o herramientas adecuadas o por no aplicarlos correctamente. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos pues esta investigación y esta evaluación de manera paralela es que también tenemos que aplicar una corrección, es decir, es una acción de contención para que no siga ocurriendo más esa no conformidad y no cause más consecuencias y por lo tanto pues no se vayan a ver afectados los demás procesos. Y asimismo, tenemos que realizar, pues ya una vez que hayamos hecho esa fase como de contención, pues tenemos que entonces hacer el análisis de causas. Para hacer estos análisis de causas existen diferentes metodologías o herramientas. Tenemos entre ellas los 5 porqués, diagrama de Ishikawa, lluvia de ideas, no sé, diagrama de Pareto, diagramas de afinidad, bueno, entre otros hay muchísimos más, en el cual pues el laboratorio es libre de escoger las herramientas o las metodologías que quiera aplicar y pues también se tienen que escoger según el problema que se quiere tratar.
Una vez determinada, entonces, realizado ese análisis de causas y determinada la causa raíz o las causas raíces, porque en algunas ocasiones pueden haber varias, del por qué nos sucedió esa no conformidad, y lo ideal es que sea muy específica, porque si no encontramos esa causa o esas causas raíces que están originando la no conformidad, es muy probable que se repita. Y esta etapa es quizás la más difícil, pero a la vez es la más importante. Ya lo vamos a ver más de manera más detallada más adelante. Posteriormente, una vez realizado ese análisis de causa, yo tengo entonces que generar un plan de acción. Y este plan de acción debe ir ligado a eliminar la causa raíz encontrada y al tratamiento de las consecuencias. Este plan de acción debe determinar actividades para atacar pues esa no conformidad y se deben entonces planificar esas acciones enfocadas a eliminar la causa detectada. No hay un número determinado de acciones, pueden ser N acciones, el laboratorio es quien las define, pero esas acciones deben estar enfocadas a diferentes tareas y que esas acciones también deben de estar, se les debe asignar un responsable de esa ejecución, que como les decía ayer, no es solamente el de calidad, o sea, no es el de o la persona que está a cargo del sistema de gestión, sino es ese grupo de trabajo del área donde fue detectada la no conformidad o pues los encargados del proceso donde fue detectado ese hallazgo. Y adicionalmente, es importante también darles unas fechas determinadas de cierre para llevarlas a cabo. ¿Por qué? Que aunque la norma no nos dice explícitamente póngale una fecha al plan de acción, pero sí es importante determinarles una fecha para poder hacerle un seguimiento apropiado y lo que nos decía, lo que nos dice en el requisito de auditorías internas, o sea, que sean sin demora debida, es decir, que yo pueda hacerlo lo más pronto posible. Aquí en esta implementación del plan, y lo ideal es que el encargado de calidad o la persona que esté a cargo del sistema de gestión supervise que efectivamente este plan de acción se está ejecutando de manera apropiada según lo planeado y dentro de las fechas establecidas con los responsables asignados, y que también sea la persona encargada como de recopilar esas evidencias que soporten la ejecución de ese plan de acción. Si dentro del plan de acción surgen necesidades para actualizar esos riesgos y esas oportunidades de laboratorio o de realizar cambios al sistema de gestión, deben incluirse en ese plan de acción. Una vez ejecutadas, entonces, todas las acciones dentro de los tiempos definidos se deben... Ay, regálenme un segundo, qué pena. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, como les decía, una vez ejecutadas todas las acciones dentro de los tiempos definidos, se debe hacer posteriormente una evaluación a la eficacia, la cual va a consistir en verificar durante un tiempo prudencial, después de que todas esas acciones planteadas, si fueron eficaces y que la causa fue eliminada y que no se ha vuelto a presentar la no conformidad, ni sus consecuencias tampoco y sus consecuencias pues también fueron tratadas. Pero si por el contrario, después de hacer esta evaluación de la eficacia, evidenciamos que no fue eficaz, tenemos que empezar nuevamente el ciclo. Es decir, al hacer esta evaluación de la eficacia y demostramos que en efecto no nos funcionó, tenemos que devolvernos nuevamente a esta fase del análisis de causas. Es decir, tenemos que volver a identificar la causa raíz, porque seguramente si ese plan de acción no ha sido eficaz, quiere decir que no se identificó la causa raíz o que no se plantearon las acciones enfocadas a eliminar esa causa raíz, sino solamente a tratar las evidencias. La manera más apropiada de evaluar si las acciones están siendo eficaces o no es realizar pues, monitoreos periódicos durante la ejecución. Si finalmente
fueron eficaces pues esas acciones y no se ha vuelto a detectar, pues ahí en este caso es donde ya podemos dar por cerrada esas acciones correctivas. Entonces vamos a mirar un ejemplo como de manera general cómo se podría tratar, cómo se podría, digamos, registrar estas acciones correctivas. Entonces aquí les traigo un formato, es un ejemplo, como les digo, o sea, hay miles de maneras de hacerlo. Acá tenemos un formato donde podemos determinar pues de dónde fue el origen de esa no conformidad, la descripción del hallazgo, el requisito, criterio, norma que se está incumpliendo, las evidencias que lo están soportando. Miramos si hay recurrencia, es decir, si hay no conformidades similares o si se están detectando en otro lugar. Planteamos cuáles fueron esas correcciones o esa corrección inmediata. Podemos dejar también evidencia de esas correcciones inmediatas. Posteriormente, entonces, hacemos ese análisis de causas, que podemos escoger cualquiera de las herramientas que pueden existir. Como les decía ayer, es importante que durante este análisis de causas pues participen varias personas, que sea un grupo. Una vez determinado ese análisis de causas, identificar las causas o las causas raíces. Posteriormente, diseñar un plan de acción con un responsable, unas fechas acordadas de cierre, puede incluirles fechas de seguimiento y puede ir relacionando las evidencias asociadas a ese seguimiento y finalmente pues realizar una evaluación a la eficacia y determinar si en efecto esa acción correctiva que planteamos, si fue necesaria, si fue efectiva o no, y ahí sí ya podemos dar por cerrada la no conformidad. Esperen un segundito, les vuelvo a compartir las diapositivas. Ya están viendo nuevamente Está la presentación, Jenny. ya está la presentación, listo, vale. Sí. Bueno. Entonces, vamos a entrar ahora sí como a la parte más compleja de esto, de las acciones que están lo relacionado con los análisis de causas. Entonces, el análisis de causas, ¿qué es? Es el proceso de descubrir las causas raíz o raíces de los procesos para identificar esas soluciones adecuadas. El análisis de causas es mucho más efectivo para prevenir y resolver sistemáticamente los problemas subyacentes en lugar de tratar, digamos, solo los síntomas y tratar de apagar incendios. La forma más fácil de entender el análisis de causa raíz es pensar en problemas comunes. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, si estamos enfermos y nos duele mucho el estómago y tenemos vómito, ¿qué vamos a hacer? Iremos al médico y le pediremos que busque la causa raíz de esa enfermedad. Pero si por el contrario solo yo quiero tratar los síntomas, pues me limitaría como a tomar suero y esperar en la casa que me pase solo, ¿sí? Pero es muy probable que si yo no ataco esa causa raíz que me conlleva a ese problema, el problema se me pueda incrementar. Lo mismo pasa con esos hallazgos que nosotros tenemos en el laboratorio. Para resolver un problema o una no conformidad, debemos realizar ese análisis de causa y descubrir cuál es esa causa y solucionar el problema y no solamente tratar los síntomas, que es un error muy común. Cuando uno está haciendo evaluación o auditoría y uno analiza esas acciones correctivas, se da cuenta que los análisis de causa están enfocados es a eliminar las evidencias. Es decir, cuando en la no conformidad dice, vamos a volver al ejemplo para poderles explicar un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, acá la no conformidad dice que el laboratorio no documenta los requisitos de calificación, formación, conocimientos técnicos y habilidades. Esta es la no conformidad, ¿sí? Y nos dice que la evidencia dice, para el cargo analista de aguas no se encontraron documentados, o sea, está siendo más específico, para el cargo analista de aguas no se encontraron documentados los requisitos de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades. Cuando uno está revisando esos análisis de causa,
causa, se limitan es a las evidencias. Ay, ¿por qué el analista de aguas no tiene documentados los requisitos? Ah, es que el analista de causas estaba enfermo ese día. Es que el de calidad no sé qué. O sea, los enfocan es a la solución de las evidencias y no al hallazgo como tal, o sea, a la no conformidad. ¿Mm? Y lo mismo pasa en los planes de acción. Cuando uno revisa los planes de acción, se limitan es a tratarlas, a corregir todas esas evidencias que fueron encontradas, pero no a eliminar la causa raíz del problema. Entonces, la idea, como les digo, de hacer estos análisis de causa es no solamente, no es tratar los síntomas, porque los síntomas yo los trato en la corrección. Yo lo que quiero en el análisis de causa y con el plan de acción es eliminar esa causa que me está generando el problema. Los objetivos del análisis de causas, entonces, van a ser los siguientes. El primer objetivo, bueno, mejor dicho, el análisis de causas se puede realizar como una colección, digamos, de principios, técnicas y metodologías que podemos aprovecharlas para identificar las causas raíces de las no conformidades. Al ver más allá de la causa y de ese efecto superficial, el análisis de causa puede mostrar en qué punto de esos procesos o esos sistemas están fallando. El primer objetivo, entonces, para ese análisis de causa es descubrir la causa raíz de un problema y un evento, que eso ya lo hemos dicho como 200 veces. El segundo objetivo de los análisis de causas, además de descubrir la causa raíz, es comprender cómo reparar, compensar y tener una lección aprendida de esos problemas subyacentes dentro de la causa raíz. Y el tercer objetivo es aplicar lo que aprendimos de ese análisis y prevenir que se nos puedan presentar esos problemas a futuro o que sean repetitivos. Existen algunos principios básicos que nos guían para hacer un análisis efectivo de la causa raíz. Estos no solamente ayudarán a la calidad del análisis, sino que ayudarán a las personas a ganar confianza y aceptación por las partes interesadas. Los principios de los análisis de causa son: el primer principio es concentrarnos en corregir y remediar las causas raíz en lugar de solo los síntomas, que ya lo explicamos anteriormente. El segundo principio es no ignorar la importancia de tratar los síntomas para un alivio a corto plazo, corrección. O sea, eso no quiere decir que entonces tampoco voy a tratar los síntomas, me voy a limitar solamente al plan de acción y no voy a corregir lo que está mal. O sea, tampoco es porque ya vimos cuando vimos el esquema, vimos que hay que hacer las dos cosas, corregir y hay que hacer una acción correctiva. En el principio 3 tenemos que tener en cuenta que podrían haber y hay con frecuencias múltiples causas raíces. Muchas veces también como que se quieren centrar y enfocar en solo encontrar una y a veces es casi imposible o es difícil que solamente sea una causa la que dio origen a ese problema. Entonces tenemos que ser un poco también de mente abierta y tratar de tener en cuenta que se nos pueden presentar múltiples causas raíces. El principio 4 es concentrarnos en cómo y por qué sucedió algo y no en quién fue el responsable. Eso es otro error muy frecuente. No, es que el analista no siguió el procedimiento. No, ese no es una causa. O sea, si el analista no siguió el procedimiento, no es por culpa de él, es porque hubo alguna falla en la implementación de ese sistema, de ese proceso. No sé, no hubo una inducción apropiada, su plan de formación no fue el más completo. Bueno, entonces es ahí donde tenemos que concentrarnos en el cómo y por qué y no echarle la culpa a alguien, porque eso suele ser algo muy común, como lavarnos las manos y busquemos responsables. En el principio 5 se trata de ser metódico y encontrar esa evidencia de la causa y el efecto, concentrada pues para respaldar esas afirmaciones que nosotros encontramos en la causa raíz. Entonces recordemos que todas las causas siempre van a tener un efecto. Entonces siempre es encontrar esos métodos apropiados para eliminar esa causa-efecto.
Proporcionar suficiente información para informar el curso de la acción correctiva. Entonces es importante que esos planes de acción que nosotros vamos a llevar a cabo de acuerdo al análisis de causa, perdón, para realizar este análisis de causa y poder formular un buen plan de acción, tenemos que dar la suficiente información para que podamos plantear acciones apropiadas y así acciones correctivas apropiadas para eliminar el problema. Y en el principio 7 también la idea es que durante ese análisis de causas también podemos considerar cómo se puede prevenir o replicar ese problema al futuro. Existe entonces una gran cantidad, como les decía, de técnicas y herramientas que podemos usar para eliminar esas causas raíz. A continuación veremos uno de los ejemplos más comunes y pues que son los más utilizados en el día a día. Tenemos entonces la técnica de los 5 por qué, o también es llamada por qué, o escaleras de por qué, tiene varios nombres. Esta es una herramienta a través de preguntas, que se realiza a través de preguntas. Con esta técnica conseguimos analizar un problema haciéndonos reiterativamente la pregunta ¿por qué, por qué, por qué? Obtenida la respuesta, entonces del primer por qué obtenida la respuesta, nuevamente nos preguntamos por qué y así sucesivamente. Aunque la técnica suele nominarse los 5 porqués, sin embargo el número 5, digámoslo así, no es una camisa de fuerza y quizás requiera hacerse más o menos hasta considerar que hemos llegado a la causa raíz de la no conformidad que se está analizando. Las ventajas de esta herramienta son, por ejemplo, que nos va a permitir profundizar rápidamente en la naturaleza de un problema a través de múltiples interacciones y también va a promover el trabajo en equipo. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, aquí tenemos unos 5 por qué, que no hay 5, sino hay 4, porque podemos llegar con el mismo hallazgo que ya les mostré en el ejemplo. Entonces, arrancamos desde el problema. ¿Por qué el laboratorio no documenta los requisitos de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades? Entonces, ahí nos damos una respuesta. Porque no se había revisado a profundidad los requisitos de la norma. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces ahora con esta respuesta lo que vamos a hacer es, nos vamos a hacer nuevamente la pregunta. ¿Por qué no se había revisado a profundidad los requisitos de la norma? Porque a pesar que ya se tenía la norma actual, no se actualizó, no se alcanzó a actualizar el manual de funciones M005. ¿Y por qué a pesar de que se tenía la norma no se actualizó el manual de funciones? Porque la norma se adquirió, no sé, en una fecha muy cercana a la auditoría y se le dio prioridad a recopilar los soportes de personal. ¿Y por qué se dio prioridad a recopilar los soportes de personal? Los soportes del personal, porque se asumía que contener los soportes de calificación, formación, conocimiento técnico y habilidades era suficiente para dar cumplimiento al requisito. Y aquí podemos seguir, o sea, eso va a depender de cómo el laboratorio, por eso les decía que se tiene que hacer al principio un muy buen análisis de la no conformidad. ¿Sí? Acá podemos seguir o decir si en efecto fue porque asumimos que ya con eso que teníamos los soportes ya hemos cumplimiento del requisito y con base en esta acción, en esta causa raíz, podemos empezar entonces a generar nuestro plan de acción. Esto es solo un ejemplo. Otra metodología muy utilizada y muy implementada es el diagrama causa-efecto, o también conocido como espina de pescado o diagrama de Chicagua. Esta herramienta nos permite representar un problema o un enfoque central. Y lo que nos va a permitir es hacer esto, es hacerlo de manera más visual, donde el problema pues va a representar como esa cabeza del pescado, del cual emerge pues una espina central y desde allí se van a derivar las causas mayores o espinas grandes y a su vez estas espinas grandes pueden estar formadas o conformadas por espinas más pequeñas, que son también lo que llamamos las causas menores. El diagrama más conocido es el de las 6M, pero pues estas M's pueden variar. Hay personas que trabajan solo con 4 M's, otros con 5, otros con 6. He llegado a ver hasta incluso con 9 M's. Entonces eso pues va a depender del laboratorio como los quiera enfocar, pero el más empleado pues es el de las 6M.
en donde tenemos entonces unas espinas grandes que están como divididas en 6 grandes grupos. En la primera de ellas tenemos pues la mano de obra, y es acá donde consideramos todos los aspectos que estén asociados al personal. Interrogantes frecuentes, independientemente del problema, suelen ser, ¿está capacitado el problema? ¿El personal seleccionado es competente o no es competente? ¿El personal tiene las habilidades para su trabajo? Bueno, ahí hay unos ejemplos. El personal fue capacitado y formado en tal cosa. Entonces, es ahí todo lo relacionado con el personal. También tenemos otra gran espina, que es la maquinaria. Al hablar de maquinaria es hablar también de infraestructura, es decir, hablar de todos esos equipos, implementos y dispositivos para llevar a cabo ese trabajo en el laboratorio. Acá pues lo que nos podemos preguntar es que si es suficiente la capacidad con la que cuenta el laboratorio, si los mantenimientos a los que se han sometido los equipos son los conformes, si los equipos se encuentran calibrados y que si esas calibraciones son apropiadas para dar esa trazabilidad a la medición. Tenemos otra espina que son los métodos. Acá se evalúa la forma en que estamos haciendo las cosas. Por lo tanto, al evaluar los métodos, también estamos evaluando si la forma en que estamos desarrollando las actividades está impactando, cómo está impactando en los resultados. Entonces, aquí es donde nos preguntamos si tal cosa se encuentra documentada, si el método adoptado para realizar X tarea es el apropiado, si la validación se llevó a cabo de manera apropiada, si el procedimiento se está ejecutando de acuerdo a lo establecido en el método de referencia, bueno, en fin. Tenemos otra gran espina que es la medición. Acá se relaciona todo lo que hacemos en torno a la inspección, a las diferentes medidas con las que se trabaja, todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad, con el aseguramiento de la validez del resultado, errores en las mediciones, etcétera. Acá nos podríamos preguntar, por ejemplo, ¿por qué la resolución de X equipo permite medir X cosa? Si el CMC, la calibración está dentro de lo permitido para cumplir con la tolerancia del método. Bueno, tenemos otra espina que es la materia prima. Acá se tiene en cuenta todo lo relacionado con reactivos, materiales, muestras, que se emplean para llevar a cabo esa actividad de laboratorio y pues el aseguramiento de la validez o el aseguramiento de la calidad asociada. Entonces aquí nos podemos preguntar si tenemos materiales de referencia, si los reactivos cumplen con ciertas características de pureza, si los materiales de referencia que estamos utilizando son los apropiados, etc. Y finalmente tenemos lo relacionado con medio ambiente, que es todo lo relacionado a esas condiciones del entorno donde se están llevando a cabo las actividades de laboratorio. Por ejemplo, si hay contaminaciones cruzadas, condiciones ambientales como temperatura y humedad, bueno, etcétera. Entonces, aquí lo importante es que, vamos a verlo acá en el ejemplo, cuando hagamos estos análisis de causas basados en en el diagrama de Chicago, pues también esté acompañado por lo general de una lluvia de ideas. Entonces lo que hacen las personas es empiezan a generar ideas y las vamos a empezar a clasificar según a donde corresponda. Y entonces aquí es donde hacemos un listado de esas causas más probables de cada M y se determina por votación con el grupo de trabajo cuáles podrían ser las que nos pueden llevar a la causa raíz de que se presente esa no conformidad. Otra metodología pues no es tan empleada, pero que a mí me parece también muy chévere, es la que está relacionada con el diagrama de afinidad, que es una herramienta que nos va a permitir categorizar datos, información o ideas que tienen relación entre sí. Y se encuentra la afinidad que existen pues entre las diferentes ideas obtenidas en una sesión. Y a partir de las características o semejanzas entre ellas, se agrupan para su revisión y análisis.
Entonces, aquí lo importante es también, como nos podemos dar cuenta, casi todas esas herramientas de causa raíz pues nacen de esa principal que todos conocemos, que es como lluvia de ideas. O sea, si no hay ideas no podemos llevar a cabo pues ninguna de otras herramientas. Entonces la idea aquí es que también inicialmente se haga una lluvia de ideas. La idea es que esté todo el grupo de trabajo reunido, se ponen en un tablero y se les da a cada persona un post-it o un papelito donde cada persona puede empezar a escribir qué cree que dio origen a ese problema. Y la idea es que cuando se haga este diagrama de afinidad, pues se suspenda todo el juicio, es decir, que se eliminen las críticas y se anotan y se tienen en cuenta todas las ideas. Es muy importante que se piense libremente y que cualquier persona pueda opinar. Y si tiene una idea loca que a uno le parece descabellada, no importa. O sea, es importante tenerlas en cuenta, y también aquellas ideas que a nosotros nos parece como imposibles o inimaginables de que pudiesen pasar, también está bien considerarlas. Aquí es importante que haya una cantidad suficiente de ideas para que posteriormente se puedan revisar y escoger, porque si genero solo 2 ideas, pues no las voy a poder categorizar. Entonces sí es importante eh, que sean lo suficientes. Y la idea es que se cree un efecto multiplicador, ya que al clasificar estas ideas y combinarlas, lo que nos puede dar es una muy buena idea de cómo podemos mejorar y evitar que ese problema se nos vuelvan a presentar. Y ya finalmente, una vez categorizadas, se le da un nombre a cada categoría, y una vez categorizadas por votación y consenso, se puede decir que hemos encontrado la causa raíz. También existen otras metodologías, como les decía, pues la lluvia de ideas es esa herramienta de trabajo general, pues que nos va a facilitar el surgimiento de nuevas ideas sobre ese tema o ese problema tomado. Pero esta metodología por sí sola no es muy eficiente, porque pueden generarse, no sé, 50 ideas, y pues va a ser mucho más difícil simplemente teniendo un listado de decir, bueno, de estas 50, ¿cuál consideramos que es la causa o las causas raíces? ¿Sí? Entonces, por sí sola no es muy efectiva, pero sí es es como ese pilar para combinarla con otras herramientas. También tenemos el diagrama de árbol. La herramienta se basa en la revisión en conjunto de los medios requeridos, que serían como las ramas, para resolver un problema, que sería como la raíz del árbol. La parte central, que sería el tronco, de allí se desgregan otras ramas subyacentes más pequeñas, y de ahí pues el nombre de árbol. Entonces aquí lo que se quiere es empezar a abrir, ir buscando, ir buscando, ir buscando. Es algo así como unos 5 porqués, pero sin preguntarnos, ¿sí? Donde vamos encontrando unas causas principales y de estas vamos desglosando aún más, aún más, aún más. También tenemos otro que es el análisis de Pareto, que es el principio donde nos dice que el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas, y esta consiste en un gráfico de barras que se van a clasificar pues de izquierda a derecha en orden descendente de las causas detectadas en torno a una no conformidad. Entonces, para concluir esta etapa del análisis de causas, mi recomendación es que cuando ustedes realicen un análisis de causas, no lo hagan empleando una sola herramienta, sino que puedan mezclar varias para que sea más fructífero, y de esta manera encontrar la causa raíz y que todo el equipo de trabajo pues esté eh, enfocado en solucionar ese problema. Entonces aquí les voy a traer, por ejemplo, un ejemplo donde arrancamos con una lluvia de ideas. Luego estas lluvia de ideas las podemos clasificar en un diagrama de Chicagua o un diagrama de afinidad, y posteriormente podemos también combinarlo con los 5 porqués para llegar a una causa raíz. Entonces aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, acá la no conformidad, que nos dice que
la no conformidad dice, el laboratorio no conserva registros para asegurar que los productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos establecidos por el laboratorio, se incumple el requisito 662C de la norma. ¿Qué evidencias tenemos? Que el procedimiento de auditorías internas tal establece que los auditores deben cumplir con una formación, una educación y unas habilidades. Sin embargo, las personas que realizaron la auditoría interna llevada al cabo del 6 y 7 de septiembre no se encontraron registros que permitieran evidenciar el cumplimiento de dicho perfil. Entonces, en este caso, mi corrección, ¿cuál es? Pues levantar todas estas documentaciones relacionadas con las evidencias. O sea, vamos a tratar de que esto no me siga creciendo. Pero lo que yo quiero eliminar es la no conformidad, es decir, ¿por qué el laboratorio no conserva esos registros para asegurar que los productos y servicios suministrados externamente no cumplen con los requisitos del laboratorio? Entonces, lo primero que tenemos aquí es que vamos a generar una lluvia de ideas. Como les decía, todas las ideas son bienvenidas. Aquí es un ejemplo, acá seguramente pueden haber muchísimas más ideas. Y después de que yo haga toda esta lluvia de ideas con mi equipo de trabajo, puedo aplicar otra metodología que se llama diagrama de afinidad. Entonces, al yo tener todas estas ideas, puedo decir que estas ideas se pueden clasificar como en dos grandes grupos. El primero, que es el desconocimiento del procedimiento por parte del personal relacionado, y la otra es la falta de claridad en la documentación relacionada con las compras. Ya una vez yo les haya dado un título como a estas categorías que yo crea que puedan haber en mi, que pudieron llevar a la causa de esa no conformidad, yo clasifico esas ideas, y donde hayan más ideas es donde puedo yo decir, o por consenso, podemos decir, no, que esta en efecto puede ser esa causa, esa probable causa que me pudo llevar a por qué se generó esa no conformidad. Y a partir de allí es donde yo puedo ya mezclarla con los 5 porqués. Entonces, ya teniendo en cuenta que todas las ideas que nosotros generamos se clasifican en que no hay claridad en la documentación relacionada con compras, podemos empezar a hacer entonces unos 5 por qué, y de esta manera podemos llegar a una causa raíz. En este caso puede ser a una posible causa raíz. ¿Listo? Bueno. Seguimos entonces, ¿cuáles son esas acciones entonces para eliminar esa causa raíz? Entonces, pues lo primero es pues realizar esas correcciones teniendo en cuenta las consecuencias. Vamos a hacer esto como una conclusión. Luego establecemos las actividades para realizar establecemos esas actividades orientadas a eliminar la causa raíz definida para la ocurrencia. Luego, estas actividades que nosotros planteemos deben ser coherentes también con el ciclo de mejora que tenemos documentado en nuestro laboratorio, el PHBA, de tal manera pues que se evidencie su verificación y que su aplicación se pueda ver ejecutada dentro del proceso, y pues asignar responsables y una fecha de inicio y fin para determinar también, considerar cualquier imprevisto, que era una pregunta muy relacionada ayer. Me decían, si yo planteo una fecha y por algún motivo no la puedo ejecutar en esa fecha, ¿puedo moverla? Claro, o sea, no es una camisa de fuerza, sino la idea es que yo pueda establecer unos tiempos para precisamente determinar y poder actuar de manera apropiada ante esos imprevistos que se me pueden presentar en el laboratorio. Cuando yo esté haciendo ese seguimiento a ese plan de acción, lo que yo tengo que hacer es iniciar con la ejecución de esas actividades definidas, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para cada uno. Y es importante ir realizando seguimientos parciales antes de la finalización de cada actividad. O sea, no esperar a que si tengo planificado hasta dentro de un mes cerrar X actividad, no esperarme hasta dentro de un mes a ver si sí se cerró o no, sino la idea es que yo le pueda hacer seguimientos parciales de manera que yo garantice que en efecto sí se está haciendo su ejecución de manera apropiada, y pueda registrar ese avance pues hasta llegar a un 100% del cumplimiento de esa actividad específica. Es importante que siempre dispongamos de evidencia del cumplimiento de la ejecución de ese plan de acción, porque muchas veces también se hacen las cosas, pero pues no se deja evidencia. Entonces, ¿yo cómo voy a demostrar que en efecto ese plan de acción se ejecutó? Y cuando se requiera hacer ese seguimiento, pues ¿con qué me voy a basar si no tengo evidencias?
Y, ay, me salté un paso. Bueno, antes de disponer de las evidencias, pues tenemos que describir los seguimientos y ejecución de las actividades de manera que sean lo suficientemente claras y precisas que cuando yo quiera hacer ese seguimiento a ese plan de acción, pues me permita evidenciar qué se hizo, cuándo lo hizo, quién lo hizo, cuáles fueron esos resultados que se obtenieron y pues con base en eso es que yo debo disponer de esas evidencias para poder evaluar ese seguimiento. Y finalmente, pues tenemos la evaluación de la eficacia de la acción correctiva, que que era lo que les decía, que suele ser muy común que se establecen esas acciones, se implementan, pero luego no se evalúa su eficacia. O no se evalúa a la totalidad del conjunto de acciones, sino se evalúa solamente una. Y pues lo que yo quiero con esta evaluación de la eficacia es revisar y asegurarme de que en efecto el problema no ha vuelto a presentarse. Estas deben realizarse después de un tiempo prudencial, pues una vez el plan de acción se ha ejecutado en su totalidad. Y un tiempo prudencial, tampoco hay una fecha determinada, yo no te puedo decir si un tiempo prudencial es una semana, es un mes, 3 meses, un año, va a depender de la causa, va a depender de la no conformidad general y pues de la causa raíz detectada. Pero lo importante es que sí se haga un tiempo después, no al otro día como que, no, sea al otro día y ya vamos por cerrado. No, es esperar un tiempo y ver que en efecto esas modificaciones que yo hice a mi sistema de gestión y esas acciones que yo implementé se están haciendo eficaces en otras situaciones similares a las cuales pudieron dar origen a esa no conformidad. Entonces yo tengo que analizar esas situaciones similares y ver que en efecto que yo planteé funcionó de manera apropiada y ya no se me va a volver a presentar esa no conformidad. Entonces aquí yo me tengo que preguntar cuando esté haciendo esa evaluación de la eficacia si se ejecutó el plan de acción de acuerdo con lo establecido, si en efecto ese plan de acción que se planteó contribuyó a mejorar la gestión del proceso y que se comprueba que en efecto no se vuelve a presentar o puede ser en algunos casos que por lo menos se disminuye su frecuencia, pero lo ideal es que no vuelva a ocurrir. Bueno, entonces ahora, al igual que todos estos días, los quiero invitar a que desarrollemos un taller. Listo, entonces Milena nuevamente en el chat les va a compartir. ¿Me escuchan? Milena en el chat, entonces les va, así es que me parecía silenciado el micrófono. En el chat les está compartiendo el link del taller. ¿En qué va a consistir el taller del día de hoy? Quiero que algunos de ustedes o cada uno de ustedes escoja una no conformidad real, si es posible, del laboratorio donde ustedes trabajan y puedan de alguna manera diligenciar ese formatico que yo les estoy presentando ahí en el taller. Pero quiero que cuando hagan el análisis de causas implementen por lo menos 2 herramientas, las que ustedes quieran. Pueden ser incluso diferentes a las que vimos acá en la presentación. Pueden ser diferentes y cuando ustedes hagan ese análisis de causas, pues escojan por lo menos 2 de esas herramientas. ¿Listo? Entonces son las 9:30. ¿Les parece si damos placito hasta las 10? Porque pues siempre es bien larguito. Entonces vamos a dar media horita para desarrollar ese taller y al igual que ayer vamos después a hacer una breve socialización rápida de las personas que quieran participar en la resolución del taller. Bueno, entonces para ir ahorrando un poquito de tiempo, vamos a ir dando resolución a las preguntas que hay en el chat.
tenemos 10 preguntitas, entonces vamos a irlas resolviendo porque quizás les puede servir también para la elaboración de su taller. Entonces, Orlando nos preguntó, ¿qué pasa si se hace el estudio de causas antes de aplicar las correcciones? No, no pasa nada. De hecho, son como dos actividades que se pueden ir haciendo de manera paralela, porque lo que busca la corrección es eliminar eso que está mal, ¿sí? Pero el análisis de causas conlleva un trabajo mucho más largo, que requiere mucho más tiempo, mientras que las correcciones, pues yo las puedo hacer quizás de manera más rápida. Pero pues no pasa nada si se hace antes, porque yo lo que quiero eliminar con las correcciones es lo que está mal, y yo lo que quiero hacer con el análisis de causas es eliminar la no conformidad. Es decir, esas correcciones van a ir más enfocadas hacia eliminar a lo que se me está presentando en las evidencias que están demostrando esa no conformidad. ¿Cómo definir el problema? A veces se termina enunciando la no conformidad. Es que en efecto la no conformidad es el problema. O sea, si esa negación del requisito o ¿te acuerdas que ayer vimos dos maneras de plantear esa no conformidad? Pero por lo general cuando son organismos externos los que realizan esas auditorías, ellos se enfocan haciendo la negación del requisito. Entonces yo lo que tengo que enfocar mi problema es a esa negación del requisito, o sea, ¿por qué no hice o no está, o sea, según ese debe que yo estoy incumpliendo de la norma? Y es ahí, con base en eso, que yo tengo que determinar mi análisis de causa y realizar y enfocar mi plan de acción. En la diapositiva del tratamiento de la no conformidad del recuadro, actualizar R y O, cambios al sistema. ¿Qué significa R y O? Riesgos y oportunidades. Riesgos y oportunidades, perdón. ¿Se podría realizar el cierre de las no conformidades sin realizar la evaluación a la eficacia? No. No, porque tú no puedes cerrar una no conformidad hasta que yo no haga la evaluación de la eficacia, y ese es un error muy común que da origen siempre a una no conformidad relacionada con acciones correctivas, porque yo tengo que evaluar que en efecto ese plan de acción que yo estoy ejecutando con base en esa causa raíz que detecté, si está siendo efectivo o no para eliminar el problema, porque con solo la ejecución del plan yo no me puedo dar cuenta de eso, sino yo, como les decía hace un ratico, yo tengo que dar un tiempo prudencial para determinar si en efecto eso que yo planteé sí me está sirviendo o tengo que devolverme nuevamente en el ciclo. ¿Se acuerda cuando les mostré el diagrama y les decía que si ese seguimiento de la eficacia no fue eficaz, o sea, si esa no fue eficaz, pues yo tengo que devolverme nuevamente a hacer ese análisis de causas, o puede que el análisis de causa esté bien, pero como enfoqué el plan de acción, no era el apropiado para eliminar la causa raíz. Para el método de espina de pescado, el número de espinas grandes o grupos grandes, ¿qué aspectos mínimos debe contener? Según la bibliografía, mínimo 4. ¿Sí? Menos no, pues porque no tendría sentido ese espina de pescado. O sea, y también como lo he visto implementado, son mínimo 4 espinas. Cuando se va a realizar el análisis de causa, ¿hay alguna manera para seleccionar el método más apropiado para hacer este análisis? Bueno, pues como te decía, hay varias metodologías y herramientas, y el laboratorio es libre de utilizar las que desee. Lo que yo les recomiendo, como les decía, pues no hay como alguna manera, o sea, que haya una metodología que te diga, mira, tú tienes que seleccionar la causa raíz, la metodología de la causa raíz teniendo en cuenta este procedimiento. No lo he visto como tal, no lo conozco, pero lo que sí se tiene que tener en cuenta es la magnitud del problema. Entonces, si es algo que es muy sencillo de solucionar, pues yo puedo escoger, por ejemplo, irme solamente con lluvia de ideas y 5 por qué, por ejemplo, si es algo que no requiere pues un análisis a profundidad. Pero si sí requiere, o el problema es bastante grave, digámoslo así, ya podría utilizar, por ejemplo, una espina de pescado, que ya la espina de pescado tiene muchos más componentes y me puede dar una luz más apropiada de dónde puede estar originándose el problema. En la técnica de los 5 por qué es como saber si se puede parar de preguntar por qué cuando ya no tienes más respuestas.
O sea, cuando ya tú dices, no, definitivamente ya no hay más porque, o sea no hay que esa, si tú te vuelves y te preguntas esa respuesta, ya no tienes más respuesta, ahí podríamos pararnos de preguntar ese por qué. El diagrama de afinidad puede ser como un paso antes del diagrama de la espina de pescado y ya después asignarla a cada espina. Sí, puede ser. O sea, como te decía, la idea es tratar de que yo pueda mezclar esas herramientas y no casarme solo con una. Entonces, si tú lo quieres hacer, puedes hacer primero el diagrama de afinidad, que es como esa lluvia de ideas, y las puedes clasificar en las 6 M's. Lo que pasa es que el diagrama de afinidad, a diferencia, digamos, de las 6 M's como tal, es que yo puedo darle, según como veíamos en el ejemplo, según qué tan recurrente es, digamos, esas ideas que están generando, yo puedo darle un nombre un poco más específico a esa categoría y no como cerrarlo en una palabra como en maquinaria, no sé qué, sino lo que yo quiero darle como nombre a esa categoría del diagrama de afinidad es como a un problema central que yo estoy detectando, como a un gran problema que lo puedo ver soportado por todas esas ideas que está dando el grupo de trabajo. Al usar la espina de pescado, cómo filtrar toda la información, cómo se consolidan las causas, cómo hacer para no dispersarse al emplear el método. Bueno, entonces cuando utilizas esta espina de pescado, como les decía, lo ideal es arrancar por una lluvia de ideas. Y yo, como les estaba explicando anteriormente a la otra persona, puedo ir clasificando esa lluvia de ideas según la categoría a la cual corresponda. Una vez yo ya tenga clasificadas esas categorías según corresponda, puedo ver, decir, no, a donde más ideas tengo, donde más causas se están detectando es, no sé, por ejemplo, en medio ambiente. ¿Sí? Entonces ahí en medio ambiente yo ya puedo irme enfocando y decir, bueno, el problema va a estar por, por la parte de medio ambiente. Y cada una de esas causas yo puedo irle buscando subcausas. Y donde cada una de esas causas tenga más subcausas, es ahí donde podemos encontrar entonces probablemente esa causa raíz que está originando el problema. Igual pues en YouTube, esa es una metodología bien compleja, no es tan fácil de aplicar, uno cree que es solamente clasificar las ideas y ya, pero pues en YouTube hay muy buenos cursos públicos de espina de pescado que duran horas. Si tú quieres, Julie, puedes buscar y, o después más adelante me puedes preguntar y yo te digo en qué canal puedes encontrar o en las memorias les voy a dejar el canal más bien con los links que vimos el lunes. Les voy a copiar ahí los links de un canal muy bueno donde explican esas lluvias de esa espina de pescado, perdón. ¿Cuál es el mecanismo para la evaluación de la eficacia? Fue el que vimos en la última diapositiva, Gloria. Es el que está relacionado con... Te lo voy a volver a mostrar, espérame un segundo, vuelvo y lo ubico. Mira, acá en esta diapositiva, Gloria, fue donde explicamos cómo se da la evaluación de la deseficacia. ¿Sí? Entonces, eso, la idea es que se haga después de haber implementado la totalidad de las acciones correctivas y lo que yo tengo que hacer en esta etapa es asegurarme que el problema no se ha vuelto a presentar. Y esto lo debo hacer después de un tiempo prudencial de que se ha ejecutado este plan de acción. Y aquí lo que yo me tengo que preguntar es si se ejecutó de acuerdo a lo establecido, si sí contribuyó a mejorar el proceso y si se comprueba que ese hallazgo no se ha vuelto a presentar, es decir, es realizarle un seguimiento a todo eso que yo planteé en mi plan de acción y evaluar pues si efectivamente eso sí está funcionando. Para el análisis de causa es válido demostrar que por consenso se llega a una conclusión o es importante que sea demostrable. No, pues ahí la idea es que ustedes hagan pues esas reuniones donde se haga ese análisis de causas, como les decía desde ayer, o sea, no es que lo haga una sola persona, sino que pues se reúnan realmente y hagan un análisis concienzudo del problema. Porque, pero pues no sé a qué te refieras con que quiera hacer demostrable, no sé, tomar fotos o dejar una grabación o algo así,
Sí, también lo puedes hacer si lo quieres evidenciar de esa manera. Si durante la ejecución del plan se detecta nuevamente una no conformidad, es necesario hacer nuevamente una evaluación para saber si la situación se presentó por las mismas causas ya que se están tratando y que solo se requiere un tiempo de implementación o si se debe a una causa que no se ha identificado y ajustar el plan de acción. ¿Cómo así, Luis? No te entiendo. O sea, si durante la ejecución del plan tú te das cuenta que hay otra cosa, no sé, que está fallando y quieres, Mile, me haces un favor, le habilitas la mano ahí a Luis porque es que no le entiendo muy bien su pregunta. Porfa, si le habilitas el micrófono a Luis Miguel Vale, dame un momento. González, Vergara González, perdón. Sí, voy. Si quieres, ve con otra pregunta mientras él pasa a panelista Listo. porque se demora. Vale, pero no me la vas a borrar para ahorita tenerla en cuenta. Es posible determinar la causa raíz correcta, sin embargo, puede suceder que no se elimine el problema. No, si no se elimina el problema, quiere decir que no determinaste la causa raíz correcta. O sea, si tú ves durante el seguimiento de la eficacia de la acción que no se eliminó el problema, tienes que devolverte en el ciclo porque quiere decir que no se detectó la acción correcta. O puede pasar, bueno, aunque en algunos casos, pero no son muy frecuentes, puede pasar, y es que el plan de acción no se enfocó, fue a la eliminación de la causa raíz. O sea, puede que la determinaste, pero entonces es el plan de acción lo que está mal. Entonces ahí te toca devolverte idealmente volver a analizar si en efecto esa causa raíz vuelve a ser la misma y ahí nuevamente volver a replantear ese plan de acción. ¿Es obligatorio documentar los análisis de causas para efectos de una auditoría? Sí, pues preferiblemente sí, pues es un requisito de la norma realizar el análisis de causas y si no lo documentas, ¿cómo lo vas a evidenciar? Ya, Jenny, ya Listo. está Luis. Bueno, Luis, explícame por qué no te entendí. Porfa, buenos días, Luis Miguel. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Luis Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? No sé, yo no lo escucho, Mile. ¿Tú No, tampoco? No. yo tampoco, yo tampoco. Bueno, entonces esperemos, Luis, si quieres, mientras él soluciona sus problemas de micrófono, vamos a dar respuesta a las últimas dos que son muy corticas. Luis nos pregunta que si las acciones correctivas y acciones preventivas es igual que hablar de correcciones y acciones correctivas. Bueno, a la luz de la norma 17.025, las acciones preventivas ya no existen. Ya no está como tal como en un requisito, sino yo lo que antes llamaba entre comillas acciones preventivas es ahora lo que yo voy a catalogar como un riesgo. Entonces, yo lo que hago al identificar esos riesgos es anticiparme a lo que me podría pasar y establecerle controles y acciones en caso de que se me puedan materializar, pero ya no existen acciones preventivas a la luz de esta versión de la norma. Diana nos pregunta, al tener no conformidades residentes, ¿alguna vez en un ente regulatorio nos indicó que deberíamos realizar una nueva auditoría interna para cerrar dichas no conformidades? ¿Este criterio es más por recomendación o existe una directriz al respecto? Pues en la norma no nos habla, en esta versión de la norma como tal, ya no nos habla de auditorías internas adicionales, por lo menos en lo que es la 17.025. Estaba en la versión anterior, pero era cuando se detectaba que de pronto una no conformidad que se había detectado anteriormente pues no había sido tratada adecuadamente o podía afectar directamente al cliente. Pero pues aquí en este caso ya sería más una recomendación realmente, porque pues como tal requisito no es. Si se ha capacitado al personal en cuanto a procedimientos, si se realiza seguimiento, se tiene un hallazgo en cuanto al analista no realizó algo al pie del procedimiento, ¿cómo puede levantar ese hallazgo? Debe ser que está fallando algo en ese plan de formación. O sea, si el analista no está haciendo
un procedimiento determinado de acuerdo a cómo está documentado, es porque se está fallando en ese plan de formación que tú le quieres dar respecto a ese proceso que él quiere que lleve a cabo. Listo. Miguel, ¿ya pudiste solucionar tus problemas de sonido? O si quieres, escríbeme ahí por el chat y mientras las personas resuelven el taller, me aclaras ahí por el interno en el chat y yo te aclaro ahora más tarde tu pregunta. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló ya? Ah, ok. Qué pena, es que justo cuando estaba ahí un problema acá de conexión. Buenos días a todos. La pregunta es esta. Lo que pasa es que nosotros justamente en ese momento estamos haciendo un tratamiento de una no conformidad de auditoría interna asociada a acciones correctivas. Entonces, en el análisis que hemos hecho, nos dimos cuenta que nosotros estábamos cerrando las acciones muy rápido. Y cerramos la acción y nos había ido bien. Pero unos 15 días después, un mes después, se detectaba nuevamente la no conformidad. Entonces, una parte que hicimos fue, bueno, vamos a ampliar un poco más los tiempos para poder implementar las acciones, para darle más tiempo a que madure y se implemente adecuadamente. Sin embargo, puede pasar que durante ese plan en esa implementación se detecte otra vez la misma no conformidad o muy parecida. Entonces, lo que estamos nosotros planteando es que se revise, pues al momento de detectarse, se revise si esa acción, si esa no conformidad se debe a las mismas causas que ya estamos tratando, pero que de pronto todavía les falta más tiempo, o si se debe a una causa que definitivamente no vimos en el análisis inicial. Entonces, lo que estamos es como que, ¿qué hacer? Que si esa aproximación que estamos haciendo es válida. Porque es que, o si no, tendría uno que cada vez que le suena una conformidad, volver a hacer acciones, volver a hacer completo un análisis de causas, a pesar de que usted ya lo esté trabajando. Y el punto, pues la segunda parte de la esta era, pero ya lo vi nuevamente en la explicación que se hizo, es que está el enfoque de que la acción es eficaz si se eliminan la no conformidad, no se vuelve a presentar o se disminuye su ocurrencia. Porque en una actividad que yo estuve hace 2 meses, la persona enfocaba en que a veces uno se enfoca totalmente en que tiene que no volver nunca jamás a que se la vida, sí. Conformidad. Y eso eso no es posible. No, porque no es posible. De riesgos. Estamos de hablando riesgos, exactamente. Y para que no se vuelva a presentar el riesgo, la probabilidad tiene que ser 0. Y para que sea 0, simplemente usted tendría que dejar de hacer la tarea. Exactamente. Pues, no es posible. O sea, ahí hay un tema que es. Entonces, va enfocado en esa la pregunta. ¿Es válido lo que estamos planteando? O sea, si tú detectas, o sea, digamos, o sea, no te sigo entendiendo muy bien, sino si me puedes... Sí, voy a poner que vamos como fechas. Entonces, hoy detectamos la no conformidad. Hoy es 10 de noviembre. Hicimos el análisis de causas y establecimos nuestro plan de acción de correcciones y de acciones correctivas. Y ese plan se termina el 30 de marzo de 2022. Todo el plan. Todo. Ahora, en enero 30, haciendo seguimientos, encontramos que se presentó la misma no conformidad. Ok, ya. Tendría a resolver. Entonces ahí, sí, ahí lo que tienes que hacer es replantear en la causa raíz. Porque entonces si se está volviendo a presentar el problema, quiere decir que tú estás enfocando el plan de acción a resolver lo que se encontró mal como en las evidencias, más no a resolver la causa raíz que está dando origen a ese problema. En ese caso yo lo que planteo es que pueden ser al revisar eso, se pueden presentar dos situaciones. La primera es que cuando yo revise por qué se presentó esa nueva no conformidad, pueda llegar a la misma conclusión que llegué 2 meses antes. Y es que es por la misma causa, solamente que todavía está en implementación. De pronto no la actividad la tenemos prevista para en los siguientes 15 días o en el siguiente mes. Entonces todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces en ese caso no sería necesario volver a replantear todo porque ya está previsto que se hace. Entonces lo que tendrías que hacer es ahí durante la evaluación de la eficacia, hacerla por un tiempo más prolongado. O sea, no decir lo voy a hacer durante un mes, sino lo voy a hacer
porque de pronto es algo que tú requieres que lleva mucho trabajo o que necesita que las personas lo interioricen mucho o algo así. Entonces, no lo vas a lograr en un mes, vas a tener que hacerlo, no sé, durante 6 meses. Exacto. Sí, porque Entonces, en ese lo que caso... tienes que ampliar es esos plazos de hacerle ese seguimiento, la evaluación de la eficacia. Sí. Y si tú ves que es necesario replantear nuevas acciones, o sea, más acciones de las que ya tenías, para poder seguir tratando eso y que evitar que se te esté volviendo a presentar, puedes incluir nuevas acciones. O sea, es que es lo que te digo, o sea, no tiene que ser una camisa de fuerza. No es que si es el 30 de marzo y si no cerré el 30 de marzo, entonces es el 29 a medianoche, estoy tratando de cerrar eso. No, ¿sí? Yo incluso puedo ampliar los plazos y decir, no, es que esa fecha que me puse el 30 de marzo está como, o sea, quería hacerlo, pero no me es posible por tal cosa, entonces vamos a ampliarlo y vamos a meter otras acciones adicionales para poder tratar ese problema. Sí, eso, pues esa es la manera, porque es que le decía, partía de que nosotros estábamos poniéndonos plazos muy cortos para cerrar. Y pues Sí, eso suele básicamente ser uno, es un especialmente error muy común. cuando muchas cosas son de interiorización, por el nivel que nosotros tenemos en el sistema, es que ya documentalmente, pues la verdad las causas son pocas, es más en la forma en la que se aborda. Entonces, de la implementación. ese cambio de la mentalidad de las personas lleva mucho tiempo. Entonces, muchísimo, años. Entonces, incluso. Estamos dándole plazos, o sea, estamos dándole plazos en ese momento de 4, 5, 6 meses para cerrar todo un plan, ¿sí? Pero que dentro de esos 4 o 5 meses se va a estar muy pendiente de que se vayan cumpliendo cada una de las actividades que se plantearon y pues si surge algo, analizarlo. Esa, digamos que esa es mi pregunta. Entonces, pues sí, entonces me deja más tranquilo porque pues ese es el plan, eso hace parte del plan de acción correctiva para resolver los problemas que tenemos con el abordaje de no conformidades. Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Así es, Luis. No, Luis, a ti, muchísimas gracias. Bueno, a ti, muchas gracias. Bueno, Andrina nos pregunta que si identificó una no conformidad respecto al hallazgo de documentos obsoletos y la corrección es retirar dichos documentos y se hizo cambios a los documentos vigentes, ¿cómo sería la forma de evidenciar dicha corrección? Pues tocaría mirar bien cómo fue el hallazgo y qué evidencias te dejaron. Listo, pero pues así no te podría decir, tocaría analizar muy bien cuál fue el hallazgo en concreto que te dejaron. Recordemos, Carolina nos pregunta sobre la asistencia, recordemos que la asistencia es automática, solo con el ingreso a la sesión, el sistema nos registra a qué hora se conectó la persona, de qué hora se desconectó y ya con eso podemos evaluar la asistencia al curso. Jenny. La señora. Perdón, te interrumpo. Sí, es que quería aprovechar este momento que es como cuando está el pico de personas, de recordarles las reglas. Esto es lo que acaba de decir Jenny, la asistencia se registra de forma automática. A cada persona Zoom le asigna un enlace que es personalizado, entonces al ingresar por este enlace a la sesión, ahí ya queda el registro, ahí nos informan desde qué hora se conectó y hasta qué horas estuvo. Y con eso es que nosotros revisamos para poder generar los certificados de participación. Recuerden que el único requisito que nosotros pedimos es que participen a todas las sesiones. En el caso de esta capacitación son 4. Entonces, a las personas que cumplen ese requisito se les asigna el certificado. Entonces, por favor, tengan esto en cuenta y las memorias se envían después de finalizada la capacitación, por ahí más o menos a la semana después, se les informa a su correo que ya están disponibles. Los certificados toman un poco más de tiempo, pero también se envían al correo. Listo, Jenny, gracias. Listo, Milena, con gusto. Bueno, Kelly nos pregunta que si las acciones correctivas pueden implicar riesgos. Implicar riesgos puede ser dependiendo del plan de acción que tú estés implementando. Es importante considerar si hay nuevos riesgos o que hay riesgos que tú no tenías detectados, que es también lo que nos pide la norma ahí en el requisito 8.7, que nos dice que nosotros tenemos que actualizar esos riesgos y esas oportunidades una vez esté gestionando esa no conformidad.
Listo. Y José, sí, José nos dice que en algunas ocasiones existen acciones correctivas que implican inversiones y pues que esas se pueden llevar más tiempo, claro. Pues o sea, es que no, lo que te digo, ah, a lo que voy con cuando la norma nos dice sin demora indebida es que yo pueda empezar a trabajar esas acciones correctivas lo más pronto posible. Obviamente puede haber una acción muy puntual de esa acción correctiva que requiera, no sé, la compra de algo en específico, pues no se va a poder cerrar en una semana. Y más si es una entidad pública, pues muchísimo menos, ¿sí? Pero sí, ustedes la idea es que sí hagan eso coherente de acuerdo a las actividades que ustedes hagan en su laboratorio. ¿Cómo van con el taller? Nos quedan 5 minutos. Ya casi lo terminan. Nadie responde. ¿Se alcanzan a terminar en los 5 minutos que nos quedan? No, todavía no, sí señora. Bueno, demos entonces hasta las 10 y a las 10 vuelvo y les pregunto, sean 5 minuticos. Acuérdense que es un ejemplo, ¿no? No tiene que ser así, pues, un análisis súper exhaustivo, sino pues es así como los ejemplos que yo les mostré, que son solamente ejemplos muy cortos, tratar de que puedan presentar algo con un ejemplo muy cortico, no tiene que ser todo un análisis exhaustivo.
Bueno, ya son las 10, entonces las personas que ya hayan finalizado su taller y quieran participar y socializarlo pueden levantar la mano. ¿No tenemos voluntarios hoy? Ya hay uno. Ah, ya hay uno. Gracias, Claro que sí, don Orlando. Orlando. Orlando, te voy a pasar a panelista para que puedas habilitar micrófono y compartir pantalla. Listo, Orlando, ya pues. Orlando, ¿no tienes habilitado en tu micrófono? Si quieres, Miles, se lo habilitamos. Ya lo encontré. Ah, bueno, Gracias. listo. ¿Ya me escuchan ahora sí? ¿Están Y ahora viendo mi sí. pantalla? Sí, señor. Buenos días, Orlando. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, aquí hay un ejemplito que nos está pasando a diario y lo quiero compartir con ustedes. Pues ahí es supongamos una auditoría interna con una codificación y que lo hicimos hoy y una descripción rápida del hallazgo. Entonces digo, en los informes de ensayo no se incluye siempre lo siguiente, pues es la negación de la no conformidad, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo. En el literal C, la incertidumbre de medición, cuando es pertinente a la validez o aplicación de los resultados de ensayo. La incertidumbre de medición afecta la conformidad con un límite de especificación. El requisito es el 7813C de la norma y la evidencia en el informe número 128 de hoy no se informa la incertidumbre de medición y sin embargo en la oferta se le informó al cliente que no se le realizaría declaración de conformidad, por lo cual el cliente no podría aplicar una regla de decisión para declarar la conformidad por su cuenta. Digamos, eso es lo que nos está ocurriendo muy frecuentemente, ¿no? De que, sobre todo los laboratorios de ensayo, que no estaban acostumbrados a declarar la incertidumbre, y no solo cuando lo solicitaba el cliente, pero hoy en día, pues digamos que se van por el camino permisible de no declarar la conformidad, pero pues el cliente tampoco la podría hacer si no tiene la incertidumbre a la mano. Entonces yo digo acá recurrencia, que sí hay recurrencia desde que se implementó el método para esta auditoría interna, donde en todos los informes de ensayo. Ya todos los del nuevo método están en lo mismo. Corrección, entonces pues lógicamente que hay que generar modificación al informe de ensayo que se generó hoy. La fecha, pues mañana, porque es muy urgente, es muy crítico, se considera que puede ser que esté impactando al cliente o para evitar que también llegue una queja por ese tema. Y la evidencia sería pues el informe de ensayo modificado, intentando aquí hacer una lluvia de ideas aquí yo con yo muy rápida. Entonces, en el por qué uno, digo, como se acaba de implementar la versión actualizada, que a veces es la disculpa de todos, pues porque sí están supuestamente del 2017, pero pues digamos que no ha terminado la transición a nivel de pandemia, que involucra la declaración de conformidad. Al excluirla, no se comprendió que se volvía obligatoria reportarla para que el cliente pueda aplicar una regla de decisión cuando requiera realizar una declaración de conformidad. ¿Y por qué eso? Porque no está documentado que se debe informar la incertidumbre en el reporte de resultados. ¿Y por qué aquello no se comprendió la correlación de estos requisitos al decidir no aplicar la declaración de conformidad con la repercusión en el informe de ensayo y solo se reportaba la incertidumbre si el cliente lo solicitaba? ¿Y por qué de esto último? En la capacitación de la actualización no se cubrió este tema.
ya se Ujú. pasó por encima. Entonces, bueno, ahí hay unos participantes, fulanito, perenceja, menganito, con unos cargos, responsable técnico, responsable de gestión y analista. Causa raíz, Ujú. pues que la capacitación no se cubrió ese tema. Y posiblemente unas acciones que pensamos pueden servir, realizar sensibilización sobre los nuevos requisitos de la actualización, haciendo énfasis en el reporte de la incertidumbre cuando no se aplica la declaración de conformidad, con sus responsables, fechas de implementación de seguimiento y de registros. Aplicar las modificaciones a todos los informes de ensayo que se identifique con el mismo problema y las evidencias, pues los nuevos informes y los registros de envío a los clientes. Actualizar el procedimiento de emisión de reporte de resultados para detallar la necesidad de expresar la incertidumbre cuando no se Ujú. aplique la declaración de conformidad. Y pues Ujú. sería la nueva versión, ahí no alcancé a Del ponerle fechas, procedimiento. pero No, pues. no te preocupes. Y la última, sensibilización sobre modificaciones al procedimiento de emisión de reporte de resultados y evaluación de eficacia. Con una fecha, pues hasta ahí alcancé. Ya, eficacia Listo. creo que Y todavía no la podemos hacer. no, no la podrías hacer, pero ¿cómo la harías? Pues ¿Qué evaluarías en dejando esa por eficacia? Ujú. nuevos reportes de resultados emitidos de este mismo método, y las Ujú. evidencias pues serían los reportes entregados a los clientes y que hayamos implementado bien la expresión de la incertidumbre, podría ser. Podría ser, exactamente. Muy bien, Orlando. No, todo está muy bien. En Mucho gusto. efecto, esa sería como la causa raíz, ¿sí? De pronto que no se tiene claro ese concepto de esa versión de la norma, ¿no? Porque como Ajá. tú bien lo dices, en la versión anterior estaba enfocado a que yo expresaba la incertidumbre si el cliente me la pedía. Aquí en esta Ujú. versión de la norma es que yo expreso, yo aplico regla de decisión si el cliente me la pide, más no nos habla de la incertidumbre, lo cual quiere decir que yo Ujú. siempre tengo que expresarle la incertidumbre al cliente. De acuerdo. Muy bien, Orlando, muchísimas gracias. No, no Bueno, con mucho tengo gusto. ningún comentario al respecto. Muchísimas gracias por tu participación. Con mucho gusto. Listo. ¿Alguien más quiere? Patricia nos pregunta que con el ejemplo que dio Orlando, que si al actualizar el procedimiento en esta fecha tiene sentido modificar informes anteriores. Pues depende, lo puedes hacer siempre y cuando, pero tienes que informarle obviamente al cliente que eso viene a causa de, viene a partir de una no conformidad e indicarle que en efecto esos informes que se le habían reportado anteriormente les faltaba eso, pero sí se puede hacer una modificación a los informes. Pero tienes que hacerlo de acuerdo a lo que dice el requisito 7.8, ¿no? De todas las especificaciones que voy a tener en cuenta cuando genero un informe que ha sido modificado. Pero sí se puede hacer. Jenny, ¿te parece si le damos la palabra a Julie? Sí. Listo. Dale. Dale, dale. Julie, te voy a pasar a panelista para que estés atenta. Y luego le damos la participación a Rocío también. Listo, ahí alcanzamos, ahí alcanzamos. Hola Jenny, buenos días para Hola todos. Julie, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, para este ejercicio yo tomé una no conformidad de no asegurar que cuando ocurre una no conformidad se evalúe la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir ni que ocurra en otra parte mediante revisión de la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. Entonces esto surgió porque se volvió a presentar una no conformidad que ya había sido detectada. ¿Puedes Entonces, compartirnos tu pantalla, Julie, para poder lo que ver el pasa es que ejercicio? estoy desde el teléfono Ah, ok. y el ejercicio lo hice en el computador, pero entonces puedo Bueno, me lo vas leyendo. presentar Ah, ok. la pantalla. Pantalla. Listo, vale. Puedes dar, voltear eso. Entonces, pues primero hice lluvia de ideas. De por qué pasa esto y pues teniendo en cuenta lo que dijiste en la explicación, entonces de pronto porque nos enfocamos en las evidencias, en
nos quedamos como en esa corrección y faltó enfocar mejor el plan. De pronto porque no se profundizó en el análisis de causas o porque no se encontró la causa raíz o las acciones planteadas no fueron adecuadas o no se hizo seguimiento también después de cerrar la no conformidad, que fue algo que también mencionaste. Luego pues empecé a hacer lo de los 5 porqués. Entonces, ¿por qué no fue eficaz la acción correctiva tomada? Porque no se encontró la causa raíz. ¿Y por qué no se encontró la causa raíz? Porque no se profundizó en el análisis de causas. ¿Y por qué no se profundizó en el análisis de causas? Entonces iba ahí y pues iba a colocar que de pronto porque no se tiene clara la metodología. Puede ser. Pues ahí iba. Ok, muy bien. ¿Y terminaste el ejercicio o solamente alcanzaste a hacer ahí hasta el análisis No, de causas? solamente estaba haciendo lo del el análisis de causas por los 2 métodos, como pues eso fue lo que entendí que de eso se trataba el ejercicio. Sí, Pero sí, la el resto no idea lo alcancé a... hacer, bueno, no importa. Ahí lo importante es que si esa es una no conformidad real, según lo que te entendí, es que si en tu proceso interno del laboratorio puedas implementar que el análisis de causa se haga por lo menos por implementando 2 herramientas a la vez, ¿sí? Para que sea obviamente mucho más eficaz encontrar esa causa raíz y hacer como esa aclaración de en cuándo hago las correcciones y, o sea, hacia qué enfoco las correcciones y hacia qué enfoco el plan de acción. Sí, muchas Pero gracias. muy bien, Julia. Gracias por participar. Muy bien. Listo, entonces démosle, alcanzamos a escuchar a Rocío, que creo que estaba ahí también en fila. Sí, ya está pasando a panelista. Bueno, acá Geraldine nos pregunta que si la regla de decisión es obligatoria darla o solo cuando el cliente la requiera. Digamos que entre comillas no es obligatorio darla. O sea, por ahora no hay ninguna directriz de ONAC que nos obligue a dar declaración, a aplicar regla de decisión, perdón, para declaración de conformidad, pero si el cliente la requiere, sí tenemos que definir qué regla de decisión vamos a aplicar para dar esa declaración de conformidad. Por ahora, entre comillas, es voluntario, entre comillas, pero por ejemplo, si yo soy usuaria de un proceso de calibración de un equipo, yo como cliente, a mí sí me interesa que me den declaración de conformidad aplicando regla de decisión, pues para saber si en efecto esa incertidumbre que me está dando la trazabilidad de la medición me puede servir para mí, para la medición que yo estoy haciendo en mi laboratorio. Pero por ahora es solo cuando el cliente la requiera. Hola Rocío, buenos días. Buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí señora, te escuchamos bien. Y ya compartí la pantalla, ¿la están viendo? Sí señora, también. Okay. Bueno, entonces asigné un consecutivo para que luego podamos fácilmente rastrear pues, la acción correctiva, el área, la fecha. Bueno, supuse que era auditoría externa. El hallazgo es que el laboratorio no asegura que los documentos se revisan periódicamente y se actualizan cuando es necesario. Traje esta no conformidad porque se presenta mucho en los laboratorios, yo lo llamo errores ortográficos. Y esto es falta de revisión de los documentos. Entonces esto va contra el numeral de la norma 832B. Las evidencias generalmente son muchas porque son en todos los procedimientos, pero bueno, no nos vamos a centrar en esa parte, esas son las evidencias. Si es recurrente, se presentó en una auditoría externa realizada por IDAM en 2020 y en el laboratorio de microbiología. O sea, ya se ha presentado en el sistema. Se realizan las correcciones. Bueno, aquí en corrección pues puse general para no ponerme a hacer uno, ajá. De realizar las correcciones a cada uno de los documentos. Entonces, que si le faltaba algo, pues lo cambie, etcétera. La fecha para noviembre, porque supuse pues que la analizamos hoy. Las evidencias pues van a ser los documentos actualizados, la socialización de los cambios, la actualización del listado maestro de documentos, para cerrar como el ciclo del cambio de documentos.
En el análisis de causa utilicé los porqués. Entonces, pues, ¿por qué el laboratorio no asegura que los documentos no se revisan periódicamente? Porque la revisión se encuentra centralizada en una sola persona y no tiene tiempo suficiente para realizarlo. El siguiente, pues, es por qué la revisión se encuentra centralizada en una sola persona. Es porque el sistema, pues, inició con muy pocos métodos y el responsable de calidad, pues, se podría encargar. De esto encontré fue varias respuestas, digamos, a este por qué. Que no hay un mecanismo establecido para que los usuarios de los documentos reporten los cambios, porque no se tiene establecido que el usuario revise el documento de acuerdo a lo que hace y a la norma de referencia. Entonces, como que no está bien establecido en el procedimiento de documentos cómo se hace esa revisión. Los participantes, que en esto sí, bueno, aconsejo, si puedo aquí aconsejar algo, que lo hagan en grupos impares, que lo hagan 3, 5, 7, para que sea para las votaciones. para las votaciones y para que sea más nutritivo y eficaz esa causa raíz. O que si pueden participar muchos más, lo hagan también de pronto, no de manera tan activa, pero sí puedan aportar algo. La causa raíz, entonces, es que el sistema ha crecido y la revisión de documentos, pues ya no la puede realizar solo el responsable de calidad. Las acciones planteadas, entonces, designar varias personas para realizar la revisión de documentos, definir cómo se deja evidencia de los cambios realizados en los documentos, pues porque esto es como un miedo, ¿no? Que si varios hacen revisión, entonces luego voy a perder el control. Y es por eso que a veces el responsable de calidad no suelta, digamos, y se llena luego esa de responsabilidad. que no puede cumplir porque pues no le alcanza el tiempo. Y establecer cómo se realiza la revisión de documentos. ¿Por qué es importante establecerla? Porque pues en lo que yo he visto de las auditorías que realizo, le dicen revise el documento, pero ¿qué revisa? La ortografía, la redacción, ¿qué? Entonces es importante que yo establezca que tengo que realizar una revisión respecto al método normalizado o a la norma de referencia o a qué. Y a lo que hace el analista, si es el caso de un procedimiento técnico, a lo que hace el analista en el laboratorio. Entonces, pues que se establezca eso. En la evaluación de la eficacia, pues bueno, una revisión de la eficacia, aquí supuse que ya se había realizado, pero que faltan unos documentos, entonces se asigna nueva fecha. En esto quizás que hacemos una revisión de la eficacia muy rápido, porque si tenemos auditoría IDEAM o ONAC, lo que pasa es que corremos para darlas por cerrada, pero a veces es muy pronto. Entonces yo diría que sí deberíamos revisar como una eficacia de que se hicieron las tareas, pero dejar otra fecha para realmente revisar la eficacia de la acción correctiva. Y bueno, pues eso es que dejaría yo para este Sí, ejercicio. muy bien. Ahí en la parte del plan de acción te faltaría también como incluir la parte de la socialización de esos documentos, de esos cambios a los documentos que estás modificando. Correcto, ahí, bueno. Sí, y lo que tú dices, Rocío, es muy cierto en cuanto a la evaluación de la eficacia, es que muchas veces como que no, que es que viene IDEAM, viene ONAG, entonces yo tengo que tener todas las no conformidades de la auditoría interna cerradas, ¿sí? Y pues es importante, como bien les decía, o sea, como dices tú, no darle un cierre muy rápido porque era muy parecido a lo que nos decía Luis Miguel. O sea, como que yo no tengo auditoría, démosle que en un mes tiene que estar completamente cerrada y cuando vuelvo más adelante puedo volver a detectar ese error. Y puede ser porque no hago un seguimiento apropiado para determinar si en efecto ese plan de acción es el apropiado o no. Entonces pueden hacerse, que era lo que yo les decía también durante la explicación, pueden hacerse seguimientos parciales, ¿sí? A esa evaluación de la eficacia. O sea, puedo ir dejando registro de que estoy haciéndolo, pero pues todavía considero y siento que le falta para poderla dar por cerrado. Pero puedo dejar evidencias de esos seguimientos parciales a esa evaluación de la eficacia. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias por tu participación.